último, encabezado por el comisionado Iván Velázquez, ¿sí? Lo que les comentaba el otro día, ¿verdad? Que pues, tuvo la virtud de eso, pero fue una coyuntura que llevó a destapar los negocios que el gobierno del Patriota tenía. Pero eso hay que decirlo, ¿verdad? Esos negocios, cada gobierno tenía sus negocios propiamente, ¿sabes? O sea, robar, ¿sí? No es como decía que el presidente, es algo normal, ¿no? Pero a veces se dice, y mire, y los demás gobiernos, pues sobraron. Lo que pasa es que no hubo la voluntad de investigarlos y llegar a eso. En cambio, en esto, aparte que fue muy burdo y muy evidente, pues, ¿verdad? Como es eso que le iban a regalar un helicóptero, un yate, una casa, así, también era eso. Eso de la línea no es del gobierno de Pérez Molina, eso viene desde los años 80, que era una estructura que se formó, y hay que decirlo como tal, en el marco del conflicto armado interno, ¿sí? Recuérdense que tras el golpe de Estado del 54 se vuelve la sociedad guatemalteca militarizada, es decir, el poder militar toma el control político del país, salvo el periodo de Méndez Montenegro 66-70, pero al final, aunque fue un gobierno civil, estaba detrás el estamento militar. Entonces, estos en el marco del conflicto armado, en un momento determinado tomaron el control prácticamente del Estado y de sus recursos. Y al tomar el control de sus recursos en fin de la lucha interna, llegaron a copar ministerios como el de Finanzas, ¿sí? De tal manera que el ministro era un militar, ¿verdad? Pero la línea que se manejaba en ese sentido era, tenía una guerra interna y había que hacerle frente, pero para esta guerra interna no es gratis, ¿verdad? Sino que necesitaba una serie de recursos financieros, y por ahí se fueron estableciendo estos militares a conformar oficinas, incluso ahí en el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Funcionaba oficinas del Ejército de Inteligencia con el fin de canalizar todos los recursos y ubicarlo acá. Pero dentro de eso empezaron también a hacer negocios y conformaron estructuras paralelas del poder, ¿sí? Eso era lo que se tenía. Y esos empezaron a disponer de todo lo que el Estado lo podría dar y hacer negocios, comprar tierras y todo. Un tercer repartimiento en la franja transversal del norte, ¿verdad? Que también sucedió. Total que ese poder paralelo se fue desarrollando desde los 70, 80, 90. Y ya con el fin del conflicto armado se acabaron los negocios, ¿verdad? Sí. Que hay que verlo también desde ese punto de vista. El significado del fin de la paz desde otra perspectiva es los negocios que estos grupos tenían en el marco de la guerra. Se terminaron, ya no hay conflicto, entonces ya no hay justificación para eso. Y ahí se da la transición del 84, 85, la Constitución y todo ese proceso. Y eso es lo que marcaba los acuerdos de paz, ¿verdad? Esas estructuras que estaban detrás al final, los gobiernos civiles, por lo menos los primeros 3, 4 gobiernos, tenían todavía fuerte el componente del estamento militar. Y eso, como ya no había guerra, empezaron a meterse en actividades ilícitas. Bueno, era ilícito desde el principio, pero ya sin guerra fueron orientándose más a esas actividades, incluyendo pues ya las actividades de narcotráfico, secuestros, robacarros y toda una serie de crimen organizado como tal. Y pues empezaron a tener incidencia a nivel político, ¿sí? Se descubrió que también pues había que mantener el poder y empezaron a financiar candidatos, partidos y toda esa línea. Total que dentro de los acuerdos de paz se tenía ese diagnóstico de la necesidad de desmantelar esas estructuras. Eso fue lo que dio. Y pues todo un proceso de negociación, se creó esta famosa Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿sí? De Guatemala, más conocida como la CICIG. Pero su mandato en los primeros años, primero creo que fue un español, ¿sí? De apellido Castracena, ¿sí? Luego fue un tico, ese sí no me recuerdo el apellido, y finalmente fue el comisionado colombiano, de apellido Velázquez. Pero sobre todo Dalanese se llamó. Dalanese, sí. Lo que hicieron la comisión fue investigar algunos casos, así como la quema de los diputados centroamericanos del Parlacén, vale la redundancia, que los quemaron en 2008 y casos así. En el gobierno de Álvaro Colón, ¿se recuerdan el caso de Rosenberg, verdad? Donde él aparecía en un video. Si están viendo este video, es que me asesinaron, ¿verdad? Y pues, y responsabilizo al gobierno de Álvaro Colón de mi muerte, ¿verdad? Y que sí, apareció el video y él muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que eso? Estuvo una situación en el gobierno de Colón, entonces ahí actuó la CICIG investigando y determinó que fue
un autocrimen, ¿verdad? Él mismo se mandó a matar en ello porque anteriormente habían asesinado a un cafetalero y a su hija, el caso Musa, que si este Rosenberg andaba con la hija y aquel trauma, ¿verdad? Mataron al amor de su vida y de bajada y no le entró consuelo, se mató, ¿verdad? O sea, organizó todo un complot. Y yo, bueno, voy a sacrificar mi vida en aras de ello, pero al final la comisión determinó que él mismo me había mandado a contratar a los sicarios a través de los saqueos hermanos Valdés, ¿se recuerdan? Y todo esto, todo un engranaje y todas las cuestiones. Luego también el caso de Pavón, ¿sí? De prisiones, y esos casos muy, muy específicos se encargó la comisión aisladamente. Pero sí, ya de último, en el periodo de Velázquez, sí, ya se investigó el gobierno de Pérez Molina y determinó hasta su caída, tanto de la vice como del presidente que ustedes ya conocen y todo ese proceso. De tal manera que se dan elecciones, asume Jimmy y la comisión que esta tenía que renovarse. En un momento determinado siguió trabajando, ¿verdad? Pero como las mismas estructuras seguían trabajando, ya no les convenía el seguimiento y renovación del mandato, a tal grado que un día creo que 2017, me parece, o 2018 por ahí, el gobierno de Amy en cadena nacional, creo que fue un domingo a las 6 de la mañana, dijo, no voy a renovar el convenio con la CICIG y declaro no grato a Iván Velázquez, que estaba fuera del país. Ya no lo dejó de entrar al país y ahí viene el cierre de la CICIG con todas las implicaciones que tiene. De esto habría mucho que hablar. No es nuestro campo, naturalmente, pero sí tiene implicaciones al día de hoy. Sobre todo porque les he puesto yo como documentos de apoyo estos dos informes de lo que es la cuestión del sistema político y este último sobre el financiamiento político valga la redundancia, de los partidos políticos. Eso es el contexto que se tiene. Para fines de nuestro curso, pues vale la pena revisar este último sobre el financiamiento, porque ahí hace todo un diagnóstico de cómo funciona o cómo funciona, porque al final todavía tiene la lógica. Obviamente los métodos y todo ese proceso han variado como tales. De ahí también que esta comisión tenía la particularidad de tener, digamos, como iniciativa de ley, ¿sí? En tema del Poder Judicial. Es decir, pues chicas, que eso es lo que se tenía y naturalmente cuando empiezan a escarbar sobre las cuestiones, ya eso no gusta, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando vieron, digamos, la CICIG descubrió el caso de financiamiento ilícito por parte del CACIF, ¿sí? Esa es no sé si se las enseñé en algún momento, pero determinó que incluso que el gobierno de Jimmy había sido financiado ilegalmente, o sea, financiamiento ilícito por parte del CACIF en ello. Y total que los llevó al banquillo de los acusados. Yo creo que la causa del cierre de la CICIG fue ese hecho, en el sentido de que al final uno hace un balance del qué hacer, porque fue una gran discusión que se dio en Guatemala sobre a favor o en contra del cierre de las cuestiones. Lo que sí es que la decisión estaba tomada de que tenían que salir, porque justamente ya está investigando. Algunos dicen cuando ya encontraron que las oligarquías tenían que ver con este negocio, ya no les gustó, ¿verdad? Entonces ya empezaron a presionar para que cerrara y el gobierno de Jimmy entendió el mensaje del poder económico y le dio ahí por cerrado, ¿no? Eso es bastante interesante que sucedió. Invito, en el caso de ustedes, a poder más o menos indagar sobre este último periodo. No sé, yo creo que ustedes llevaron un curso de historia contemporánea de Guatemala, entonces por ahí este caso paradigmático y lo que es la comisión se trabajó así. Ayer yo lo mencioné, me recuerdo, que detrás de la CICIG estaban los gringos, ¿sí? No hay que hacerse bolas en ese sentido, porque sí manejaban toda una información que incluso la inteligencia militar tenía. Todo eso de descubrir el engranaje que tenía Pérez Molina de la línea 1, la línea 2, eso no era cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, mucha gente que estuvo comprometida en eso apareció misteriosamente asesinada, ¿sí? O muertos así accidentalmente. Eso es todo bien, bien complejo. Aunado a los nuevos grupos criminales como del narcotráfico y carteles, ¿verdad? Total que
que eso enmarcó lo que tenía esa comisión. Desafortunadamente no se dio su mandato y terminó. Y pues nosotros seguimos casi igual, ¿verdad? A lucha. Y ahí donde se partió la discusión en Guatemala sobre la lucha contra la corrupción, y por ahí entendemos, digamos, para dar una explicación, cómo llegó Arévalo al poder, es una secuela de ese hecho, ¿sí? Porque hubieron unas manifestaciones famosas en el 2014, 2015, y que algunos autores dicen, gracias a esas marchas sacamos a Pérez Molina. Eso es mentira, ¿sí? Y yo, de hecho, estuve en algunas manifestaciones y solo era hacer un recorrido hasta el Palacio. No había meeting, no había discusiones porque era prohibido. Entonces, ¿para qué vivíamos? Pero la movilización de la gente presionó, no fue eso, realmente fue Estados Unidos y porque el otro tenía el poder y las manifestaciones no eran así, más o menos lo que está pasando en Nepal, ¿verdad? Que ya eran violentas, ¿verdad? Se prohibió la violencia y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, no, de esa manera no salen los gobiernos corruptos del poder, ¿verdad? Pero hubieron otras presiones que se dieron en ese sentido, pero al final como que salimos del aceite para caer a las brasas, ¿verdad? Porque luego en la elección se votó por el comediante de televisión, Jimmy Morales, ¿verdad? Y del cual pues no hubo mayores avances, sino que toda una estrategia de movimiento y siguiendo con el siguiente gobierno de Yamatei, un proceso de encubrimiento todo. Total que la estrategia era sacar a la CICIG fuera de la jugada y pues replantearse las actividades ilícitas y de negocios a nivel del Estado. Y ahí donde esas luchas que se dieron del MP, con Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval y otros personajes que por ahí tuvieron que salir al exilio, significó eso, ¿verdad? Porque también se tenía. Por supuesto, yo tuve la oportunidad de conocer a Tel Maldana, porque ella ya se planteaba su candidatura a la presidencia. De hecho, no tenía partido, ¿verdad? Y nosotros no teníamos candidato, ¿sí? Y entonces nos contactó, ¿verdad? Bueno, de hecho, ella era colega ahí en la Facultad de Derecho, era profesora y yo estaba de profesor también en Derecho y ahí nos encontraba, ¿no? Usted lo conozco, ¿verdad? Sí, de la facultad, le voy a decir, licenciado. Total que hablamos ahí y me recuerdo en esa mañana de que nos planteó, mire, queremos todo el partido, ¿verdad? ¿Sí? A ustedes solo les damos 2 diputaciones, nos decía, ¿verdad? ¿Cómo no, verdad? Como que fuera así. Y naturalmente al interior del partido no caló mucho la idea. Claro, de mi parte sí yo aposté o propuse de que se aceptara la candidatura de Tel Maldana con nosotros, pero eso sí, porque aseguraba la sobrevivencia del partido, que es lo que le pasó a Semilla. Al final Semilla en el primer proceso eleccionario, la figura relevante pues fue Tel Maldana y todo lo que representaba. Indudablemente no la dejaron participar, que eso fue la discusión, pero quedó ya el hecho ahí marcado y pues ahí se explica por qué. No sé si 6 o 7 diputados logró Semilla en el primer evento. Y en el segundo, pues ya saben ustedes la historia. Entonces, un poquito la llegada de Arévalo tiene que ver con todo esto, ¿sí? Entonces, cuando digo tiene que ver con todo esto desde el punto de vista de mercadeo político, de decir, mire, estos 2 informes que ustedes tuvieron a bien leer, pues de alguna manera es una radiografía de lo que es el sistema político, su proceso de financiamiento. Entonces, y todo esto llevó a que este gobierno de Arévalo llegara al poder. Entonces, un poco para que, por supuesto que no estamos aquí explicando cómo ganó Arévalo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del mercadeo, es un dato que esto no trasciende. Pues, lo hemos visto con algunos colegas de no buscar una explicación cómo ganó, pero esto fue resultado de ese proceso que culminó con la salida de la CICIG. Y pues se fue la CICIG, pero bueno, elijamos a alguien que tiene una línea en ese sentido de la CICIG y por eso su eslogan o su columna vertebral del gobierno de Semilla fue la lucha contra la corrupción, ¿sí? En ese sentido. Yo de mi parte, no sé cuál será su opinión de ustedes, la corrupción no es el origen de los problemas de este país, esa es una consecuencia, ¿sí? Lo que pasa es que con lo que sucedió en el 2014, pues había continuidad a tener en ese proceso, pero los problemas
no van por ahí, ¿verdad? Por supuesto que pues no vamos a quedar de brazos cruzados ante eso. Pero bien, eso era un poco lo que quería yo mencionar en ese sentido y no sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que he comentado. Bueno, si no hay comentarios, pues solo les insto a continuar. No sé si terminaron de leer, supongo que sí los documentos, pero que les tengan de referencia en ese aspecto. Ya sea que su postura sea a favor o en contra de lo que fue la comisión, porque esa discusión todavía sigue en el próximo periodo electoral. También va a salir nuevamente a la batuta, solo que bajo otros términos como tales. Bien, voy a continuar con la parte final de la presentación que teníamos ayer en ello y como les había dicho ayer, parte de las tareas que tenemos que ya ir elaborando es ir aterrizando lo que es la estrategia y las partes prácticas. Ya en un par de semanas entramos a los segundos exámenes parciales. Lo voy a preparar, pero de entrada les digo, va a ser práctico, ¿sí? El segundo parcial va a ser poner en práctico eso. Ayer había dicho de un ejercicio, pero que iba yo a poner las bases. Bueno, no sé si iba adelante o atrás, permítanme. La fórmula, bueno, yo creo que venía. Bueno, por aquí venían, ¿verdad? Bien, ahí solo estar atentos hoy y mañana sobre la guía de trabajo para que ir viendo. Y pues el segundo examen parcial será bajo esta misma línea. Estamos hablando ayer sobre las funciones de la comunicación y veníamos sobre control, que ya comentamos, motivación, en sentido, expresión emocional. Creo que aquí nos habíamos quedado. Gran parte de los, pero habla del mundo laboral, este material se tiene, ¿verdad? Lo que hace es la necesidad de tener también ese aspecto emocional. Acuérdense que dentro de la política hay varios elementos en cuanto al actuar, en cuanto al pensar. Uno que va por la línea justamente de las emociones y una que va por la línea de la racionalidad, ¿sí? Naturalmente, todo planteamiento político tiene que considerarse sobre la base de la racionalidad, pero no debemos de descartar o tomar en cuenta la parte emocional. Acuérdense que muchas de las personas no es que no sean pensantes o no sean inteligentes, pero muchos actúan emocionalmente, ¿sí? Y las personas son muy, no voy a decir románticas, ¿verdad? Pero son muy propicias a las emociones, más que la racionalidad, ¿sí? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que a veces en un momento determinado más actúo, como se dice, por el corazón que por la razón, ¿sí? Y ahí ya tenemos problemas, ¿verdad? En ello. Bueno, esa es una parte. La otra, la de él, sobre el tema de la información. En la solución del problema se puede denominar facilitador de toma de decisiones. Aquí hay un cuadro comparativo sobre las características de la comunicación, pero básicamente lo que es la comunicación oral y lo que es la comunicación escrita. Sonidos, signos gráficos, canal auditivo, canal visual. Sobre la marcha ya lo ves todo, signos sucesivamente, signos simultáneamente. Espontaneidad, natural, no elaborado, la comunicación oral. Miren, no obstante que aquí dice es espontáneo. En el caso de un discurso, no podemos decir, voy a decir lo que se me ocurra, ¿verdad? En un momento determinado. Vamos a ver la técnica del discurso. Esto tiene, es toda una técnica, ¿verdad? No es decir, hablar cualquier cuestión, ni por ti ni aquellos mejores oradores tienen espontaneidad. La espontaneidad se refiere a que, no obstante que tengamos un guión o un discurso ya elaborado, hay cosas que en el momento van saliendo. Por ejemplo, va la redundancia, poner ejemplos, poner ejemplos como tales, ¿verdad? A veces eso no está en el guión, pero usted ve que a veces la gente no va comprendiendo, entonces se va a un ejemplo, una cuestión o una similitud como tal, ¿sí? Entonces, no quiere decir que todo lo digamos en ese momento, ya tiene que haber algo elaborado, como dice acá, planificación y corrección. Entonces hago ese matiz en la comunicación oral, pues siempre hay que estar preparado. Indudablemente que también hay cierta espontaneidad, como les decía ayer, en un proceso de campaña, los ojos o las luces de los reflectores, sobre todo de los medios de comunicación y periodistas, están sobre los candidatos.
independientemente que sea el que va al primero o que sea el de último en esa línea. Entonces hay que tener pensado un guión, siempre estar atentos de que algún periodista o lo va a abordar, le va a plantear su punto de vista. Entonces ahí tiene que usted, claro, uno no sabe qué le va a preguntar, ¿verdad? Pero normalmente son preguntas en el sentido de los problemas. O sea, mire, ¿usted qué piensa de, digamos, si en este momento un periodista lo aborda al candidato sobre el tema de Joel Acevedo, ¿verdad? Mire, ¿cuál es su opinión del sindicalista Joel Acevedo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ahí usted es espontáneo, no lo espera, pero usted conoce lo que es Joel Acevedo y sus cuestiones, pero también que debe tener conciencia de que ese es un sindicato que por lo menos le mueve a 50,000 personas. No estoy diciendo que los 50,000 votos van a votar por usted, pero en su discurso, si usted es candidato o usted es el asesor, decir, mire, tampoco va a despotricar contra Joel, ¿verdad? Que eso es lo que todos quieren oír. A veces dice, con ese me voy porque tiene bien puestos los pantalones para decir las cuestiones, pero en mercadeo político a veces es contraproducente esas cosas. Entonces, cositas así en esos aspectos. Yo les comentaba, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿qué piensa sobre el aborto, verdad? ¿Sí? Claro, a manera personal uno tiene su postura, pero a manera institucional, institucional del partido tiene que tenerse una postura, porque acuérdense que al interior del partido hay posiciones ideológicas y posiciones políticas. Digamos, donde yo participé, había desde la izquierda hasta la derecha, ¿verdad? Había militares hasta aquellos personas que habían participado en el conflicto armado interno del lado de la guerrilla, ¿verdad? Entonces había todo. ¿Cómo congeniar eso? Bueno, eso al final es un partido político. De hecho, a mí me pregunta, mire, pero el candidato piensa distinto a usted. Efectivamente, esa es la democracia, decía yo, ¿verdad? Claro, no necesariamente tiene que coincidir el pensamiento, pero por ahí me iba yo, ¿verdad? Eso aquí es la democracia donde en ese partido se aceptan todo tipo de pensamiento, ¿verdad? Claro, casaca, pues, ¿verdad? Pero era para salir del apuro en ello, ¿verdad? Bueno, siguiendo en el tiempo y el espacio, inmediata y diferida. Efímera y duradera. Gestos, acento, tamaño y tipo de letra, códigos no verbales, códigos verbales. Posibilidades de observar las reacciones del interlocutor, hay interacción y pues en escrito no hay interacción. Contexto espacio-temporal, contexto extralingüístico, no contexto extralingüístico, innata y aprendida. Esas son algunas características de estos que deben de tomar ustedes en cuenta, ¿sí? Y repitiendo, como les he dicho, aquí va a haber un asesor en esa línea, pero usted debe tener en cuenta todos estos elementos, ¿verdad? En general. Bien. Bueno, la comunicación eficaz, ¿qué es y cuáles son los desafíos, estrategias y de comunicación? La fijación de metas, identificación, análisis del público de meta, elaboración, transmisión del mensaje. Y bueno, esto creo que lo habíamos visto, ¿verdad? Mensaje, emisor, el ruido, que también comentamos algo. Ya en la comunicación política hay que sumar voluntarios y medios de comunicación, el proceso de retroalimentación y el ejercicio que les decía, pero esto es más presencial, ¿verdad? Aquí no podemos decir de cómo se llama el teléfono descompuesto, ¿se recuerda? ¿Sí? La estrategia de comunicación, tener en presente es cuál, por qué, quién, qué, cómo y cuándo y quiénes, ¿sí? Son soportes así. La definición de metas, identificación del análisis del público, creación del mensaje, identificación de los mensajeros, selección de las herramientas de transmisión. ¿Cuál es su meta? ¿Qué están tratando de lograr? ¿Cómo sabrán si ya alcanzaron sus metas? ¿De quién necesita obtener apoyo para alcanzar sus metas? Se recuerdan que de esta pirámide y la pirámide invertida, público masivo, 73%, pero yo les decía, al final, mi opinión es que debemos de convencer a aquellos que no están conmigo, ¿verdad? Aunque algunos dicen, mire, esos jamás lo va a convencer, ¿sí? Pues son dos posturas distintas. Ahí ya queda cada quien en su proyecto político cuál va a ser el público, ¿sí? Pero no le haya yo sentido convencer a los que ya estamos. Lo que dice este material es que sea ni los que están totalmente a favor, ni los que están ya con nosotros, sino que el punto intermedio, que son persuadibles. Yo iría un poquito más allá, como les comenté ayer, ¿verdad? El análisis del público, saber qué les gusta, qué les disgusta y qué creen que es importante. Aquí se recuerdan que comentamos un candidato dijo, voy a llevar a la selección al mundial, ¿verdad? ¿Por qué?
Pues no tengo elementos para decir, pero sí creo que el fútbol es el deporte de las mayorías. Tal vez alguien me lo puede refutar, pero para eso habría que tener alguna estadística, pero es uno de los deportes más populares en eso. Claro, alguien puede decir el básquetbol, o claro, nadie puede decir el béisbol, ¿verdad? Que eso no hay mucho. Entonces, por ahí donde dice que les gusta. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, porque al final ya son prácticamente analistas a pocas semanas de cerrar carrera, ¿qué creen ustedes en un análisis del público? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿De qué ámbito, verdad? ¿Sí? Bueno, aparte del chisme, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que así espontáneamente, como se diría, ¿verdad? En su quehacer, en su experiencia, en su conocimiento que llevan aquí en la escuela, ¿qué creen que el público les gusta? ¿Qué les gusta al público? Claro, dependiendo en qué ámbito, ¿verdad? Ya dije yo en deporte, el fútbol, pero ¿qué creen que ustedes que les gusta? Y también dice, ¿qué les disgusta? ¿Y qué creen que es importante para ellos? Uh-huh. Claro, desde el punto de vista político, ¿verdad? Desde el punto de vista de la oferta. Es decir, ¿qué le gusta? Adelante, Miguel. Sí, buena tarde, Lic. Buena tarde. Pues son varios los temas los que aquejan a la población, a la sociedad. Por ejemplo, en el caso político, pues, ¿qué no le gustaría o qué no le gustara a la gente oír? Por ejemplo, los productos en el mercado, que bajen de precio. Porque lo que yo veo es que estamos nosotros en un momento en que los propios vendedores, ya no es exactamente el comportamiento económico a nivel nacional, sino ya los propios vendedores se les antoja aumentar otros 5 centavos más al manojo de ¿qué? De verdura, de qué, de lo que uno quisiera comer una mañana o algo acompañar con un caldo. Pues ese es un manojo de algo que pudieran comprar, la libra de tomate, por ejemplo, hablando de cosas muy así que la señora ama de casa, pues es la que está más familiarizada, porque como ir al mercado, y es la persona quien se da cuenta muy en el momento de cuánto gasta, cuánto había gastado la semana pasada y ahora que es domingo, por decir algo, cuánto gastó. Entonces, quisiera oír esas personas, las mamás, ¿verdad?, que van al mercado, como repito, que haya una decisión que se bajen los precios, ¿verdad? Porque, repito, creo que eso, el propio vendedor del mercado es a quien se le antoja aumentar 5 centavos más a su producto. Y dice, pues, es que así ya viene muy caro del SEMA, ¿verdad? Aunque hay otras discusiones, vamos a ser críticos, pues vamos a ser muy centrados, ¿verdad? Otras personas dicen que el trabajo del campo es muy duro y eso tampoco no es una cosa que se jala así de la manga, es una gran realidad también, ¿no? Entonces habría que sopesar, habría que hacer más investigaciones al respecto, ¿no? Porque si se compra abono químico, pesticidas, ¿no?, pues cuánto se le viene quedando a la persona que produce en el campo, ¿no? Pero los más golpeados es el consumidor final, ¿no? Bueno, muy bien, Ignacio, sobre lo que usted está diciendo es que en este ámbito, digamos, hipotéticamente del análisis del público, saber qué les gusta, usted propone el tema económico. O sea, a la gente les gusta ver que un candidato con una oferta política pudiera hablarse en el sentido de cómo mejorar la economía, bueno, no nacional, ¿verdad? Porque la economía nacional está muy bien, ¿verdad? Son las economías personales o familiares de las cuestiones, ¿verdad? El alto costo de la canasta básica, el tema de la inflación, el costo de energía eléctrica, que en algunas comunidades saben muy bien que eso es así una conflictividad como tal. De hecho, este movimiento social de Codeca, ¿verdad?, ya hasta se les acusa de robar electricidad, ¿verdad? En ellos, ¿se recuerdan? Entonces, podría ser esa parte. Quizá otro componente de la población lo que les gusta es hablar sobre seguridad.
en ello, cómo podemos mejorar ese aspecto y otros elementos. Y así podríamos ir viendo cómo analizar el público objetivo. Claro, eso va a ser en su momento a través de los estudios de mercadeo que ya vamos a iniciar a ver a partir de hoy. Bueno, luego también nos habla sobre identificar el lenguaje relevante para su público. Aquí el lenguaje relevante, pues eso ya es más técnico de la disciplina en sí, de la ciencia de la comunicación, del comunicador, ver todos esos aspectos como tales, pero solo como referencia para ustedes esa capacidad. También es otro tema, la seguridad, sí, lo que decía, no sé, Ignacio. Quizá para otros grupos también podría verse el tema del empleo, el tema de, sobre todo el empleo, ¿no? ¿Sí? El tema de la educación, el tema de la salud, tantos aspectos que habría que ver, pero para eso vamos a entrar en eso. Esta iniciativa de ley sobre las clases de civismo o religión en las escuelas públicas, ¿sí? Hay hipotéticamente, una iniciativa de ley sobre clases de civismo, ¿sí? O religión en las escuelas públicas. Bueno, esto que está de moda en esta semana, ¿verdad? De civismo, ¿verdad? La cuestión de la patria. No sé qué opinión ustedes tienen de los desfiles y de las antorchas y eso que en teoría oímos a nivel mediático, que eso genera el patriotismo, el nacionalismo. Y ahorita venía hablando con una amiguita ahí del trabajo, ¿verdad? Que tiene 3 hijos pequeños y que el viernes salen vestidos de salvadoreños, nicaragüenses y otros que la otra compañera que su hija de traje indígena, ¿verdad? Cuestiones, ¿verdad? Claro, a ver, yo ya no abro la boca, ¿verdad? Porque cuando me hablan de esas cosas, esas son semejantes. No digo yo tonteras como tales, pero eso es algo arraigado, pero ustedes más que yo saben, pues, que estudian política, que todo eso que en esta semana, en estos días de la independencia se empiezan a resaltar, ¿verdad? Digamos, ahí donde trabajo empiezan concurso de altares cívicos, ¿sí? Claro, la gente entiende, lo mira divertido, pero digamos, el que decir, mire, a través de un altar, a través de una representación, ¿verdad? Esa es nuestra nacionalidad, ese es nuestro nazismo, ¿verdad? Creo que está muy mal. Claro, al igual que ustedes han estudiado la historia, y cuando uno ve la historia, el proceso de independencia no es como se interpreta acá, pues, ¿verdad? Eso de libertad, 15 de septiembre, eso no sucedió, ¿sí? Lo que fue un cambio de un relevo, al final es una especie como de golpe de Estado, ¿sí? El propio capitán que venía representando a los reyes de España, ¿verdad? Se da vuelta y resulta de este lado, ¿verdad? ¿Sí? El capitán en México, claro, en otros lugares fueron guerras de independencia, pero en el caso nuestro, ¿verdad? En Centroamérica fue una negociación política, un tipo de golpe de Estado, encabezado por los grupos de poder económico. Entonces, ahí es donde encontramos el problema de nuestra nacionalidad. ¿Cuál es nuestra nación? Lo que el otro día les preguntaba, mire, bueno, no sé si con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace ser guatemaltecos? ¿Usted con qué se identifica? ¿Usted con la bandera? El escudo, la monja blanca, esos son símbolos patrios, pero no nos dice nada. Sí, y ahí nos vamos a la referencia de la obra de Severo Martínez, ¿La patria de quién? Del criollo. ¿Y quién es el criollo? El heredero de los conquistadores, de las cuestiones. Y ese es donde cobra sentido. Entonces, en fechas como esa, hablando de este ejemplo, ¿verdad? Sobre el civismo, ¿verdad? Ese es un falso civismo, pues, ¿verdad? En ese sentido. Acuérdense que los desfiles es el carácter, los desfiles vienen del carácter militar, ¿sí? ¿Quiénes desfilan? Los ejércitos, ¿verdad? En la clase tengo otro curso en el área de Relaciones Internacionales, un curso que se llama Lógica y Estructura del Poder Mundial. La semana pasada tuvimos la oportunidad con este grupo de ver en directo, ¿verdad? Porque cabal por el cambio de horas, el desfile militar de China, ¿no? ¿Sí? El ejército de China, impresionante y todas las cuestiones, pero al final ese es esto que vemos ahorita en estos días por parte de escolares, ¿verdad? Claro, uno no se va a poner a discutir eso en las redes. Yo fui profesor en un colegio aquí en la zona 12, ¿sí? Y conmigo chocaban, pues, ¿verdad? Porque empezaban con esas actividades, y yo era profesor del área de ciencias, de esos estudios sociales, ¿verdad? Y yo, miren, discúlpenme, pero la historia no es esa, pues, ¿verdad? Sí, pero no hay que desmotivarlos. No, al contrario, ¿verdad?
desmotivarlos de que eso no es la expresión de la ciudad, sino que comprendan que al final aquí no hubo ninguna independencia, solo hubo un cambio de mando. Es decir, la independencia fue la toma del poder político por los que tenían el poder económico. ¿Quiénes tenían el poder económico? Los criollos. ¿Quién tenía el poder político? El representante de los reyes, el capitán general, ¿verdad? Eso fue la independencia. Entonces, prácticamente no hay nada que celebrar porque las condiciones siguen siendo las mismas y peores. Entonces, por eso que empiezan con esas historias de la bandera, pero hay que verlo en el contexto. Tampoco estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? En el sentido, pero creo que nuestra historia está muy falseada en ese aspecto. Ese es el ejemplo que viene, ¿verdad? Pero claro, eso hay que verlo del Ministerio de Educación y todas las cuestiones, pero ¿qué le voy a decir yo a estas compañías? Miren, no le compre eso, aparte que gasta, ¿sí? En lugar de, bueno, un nacionalismo así como tal, tengo que gastar, ¿verdad? Cae mal, ¿verdad? Como es. Pero bueno, esas son unas ideas justamente hablando en estos días mal llamados de la patria, ¿verdad? Porque la patria no es esa, ¿verdad? Una patria que nos niega derechos, una patria que históricamente ya la caracterizamos, una patria racista, una patria discriminatoria, y todavía yo me escandalizo, pues, mire, va a salir mi hija vestida de traje típico, ¿verdad? O sea, para eso sirve la expresión étnica, ¿verdad? Solo como para las cuestiones, pero claro, mejor me callo la boca porque me ha traído muchos problemas el poder a veces decir estas cuestiones ahí, ¿verdad? Mejor ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, en este ejemplo sobre comunicación, dice, una comunicación ineficaz es dar detalles de las clases, como decirá en el Parlamento, cuando una comunicación exitosa, porque es importante para padres e hijos como tales, ¿verdad? Pero ya lo habíamos visto ayer, ¿verdad? Y sobre algunas ideas sobre el mensaje, algunos tips que lo vamos a seguir viendo más detenidamente. Una sola idea o tema, nuestros valores, qué es lo que repetimos una y otra vez, qué es lo que queremos que la gente recuerde, cómo nos conectamos con las personas y los persuadimos y por qué estamos pidiendo su apoyo. Claro, esto debajo de esto es toda una técnica, ¿sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, el tema del eslogan, ¿sí? Esos eslogans que podría decir, uno de esos famosos eslogan ayudó a un candidato a llegar a la presidencia. Es el caso de Jimmy Morales, cuando dijo, ni corrupto ni ladrón, ¿verdad? Pegó en un momento y en una coyuntura como tal. Aparte que este era un personaje que tenía un programa de televisión en la televisión abierta. Y en el interior muchas de las comunidades lo identificaban, ¿verdad? Y como hacía reír, ¿verdad? Pero ahora resulta que ni corrupto ni ladrón, por ahí no se explica que por eso ganó, pero fue un factor más el manejo de su eslogan, el manejo de su mensaje. Entonces todos, hasta uno te repetían, ni corrupto ni ladrón, ¿verdad? Pero al final resultó todo lo contrario. Perdón. Las características del mensaje eficaz, ¿verdad? Claro, conciso, persuasivo, contrastante y conectado y transmitiendo de eso. Bien, este era el ejercicio que les decía ayer. Como ahorita sí tenemos tiempo, me gustaría que pudiéramos trabajarlo en un lapsus de unos 10 minutos. Ahorita son las 6:21. Si quieren, pueden mantenerse ahí conectados o si alguien se necesita desconectar y a las 6:30 o 32 presentan su mensaje con estas reglas. Por supuesto que eso es muy básico, ¿verdad? Pero solo como un ejercicio de las 27 palabras en un lapso de 9 segundos con 3 temas incluidos, ¿verdad? En este habla sobre apoyar nuestras escuelas, es decir, educación, el tema de corrupción o transparencia, que sería ese tema, y los trabajos, traer de vuelta los trabajos a nuestra ciudad. El tema tendría que decirse laboral. ¿Sí? ¿Les parece bien, compañeros? Ahorita solo de manera espontánea, como diríamos. Ya después lo voy a habilitar yo para que lo suban a la plataforma de lo que han escrito. Pero me gustaría que en 10 minutos pudieran desarrollar un pequeño mensaje de 27 palabras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, perdón, no sé si me escucharon. Sí, se le escuchó.
Bueno, gracias, perdón, es que a veces yo mismo quito el sonido, ¿verdad? Entonces tratemos de, um, de elaborar un pequeño párrafo, ¿verdad? Un párrafo como tal, que tenga esa capacidad de eso. Demos 10 minutos a partir de, son las 25, entonces, no, las 23 a las 33 lo presentamos.
Bueno, muy bien. Un voluntario ahí. ¿Alguien ya tiene su frase? Creo que aquí el reto es sintetizarlo más, ¿verdad? Miren, son 27 palabras, pero uno tiene que poner 30, 40, ya las va quitando y las va mejorando, pero no, aquí dice 2793, pero puede ser 30, 10, 3, ¿verdad? Para no ir muchos temas en ello, o 30, 10, 2, o algo. Esta regla no es variable, pues, ¿verdad? Dependiendo de las cuestiones, y puede haber una menos, ¿verdad? De 10, 5 y 2 o un tema, ¿verdad? Esa esa regla, de hecho, no es 2793, sino que es otra, bueno, pero por ahí es la más generalizada. Bien, ¿alguien tiene ya algo? Rick, yo tengo uno, pero me salió de 23 palabras. Primero le corté y le corté y le puse más palabras. Bueno, de eso se trata, mire. Como son ejercicios así para practicarse, lo que tienen que hacer primero un buen discurso y de ahí van depurando, ¿sí? Porque es mejor que sobre a que haga falta. Entonces, mi consejo para la elaboración de esto es que tengan más textos, más secciones y luego vayan recortándolo. Y luego van dándole forma, porque por recortar uno quita un pronombre o algo y ya no se entiende, pues, ¿verdad? Entonces no se preocupen en ello. Ya cuando lo suban con la guía de trabajo, sí ya tiene que ir afinadito, ¿verdad? Tal vez no las 27, pero sí que encaje y con el tiempo como tal, ¿verdad? De hecho, pues también lo que vamos a hacer, y se los adelanto, ese mensajito, pero también grabado, ¿sí? También va a ser grabado en una de las plataformas que ustedes tienen y me mandan el link para que yo lo escuche como tal, entonces para que vayan afinando. Bien, ¿hay algún voluntario acá? Mire, ahorita no se preocupen si las palabras son las adecuadas, sino cuestiones. No, esto no es un poema, ¿verdad? No estamos aquí en un curso de letras o de literatura o de poesía o algo, ¿verdad? No tiene que ser así que rime, ¿verdad? No. Hay ciertos parámetros como para elaborarlos, pero claro, si rima, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque ya se tiene, pero no necesariamente, si no se van a quebrar la cabeza buscándolo, cómo va rimando, ¿verdad? En ello, ¿no? Y en ese sentido, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen. En este momento ya, para cuando me lo suban esta semana, pues sí, ya va a ir afinadito propiamente como tal. Lo otro es que traten de hacerlo ustedes personalmente, ¿sí? Como les digo, en la realidad van a tener un consultor, un asesor que les va a apoyar, pero usted siempre tiene que ser
el que dirige la idea, ¿verdad? El otro es de forma y estilo. Mire, yo quiero una frase que englobe esto en 3 temas. Y claro, el experto le va a decir, ¿qué temas? Pues que sea educación, que sea salud, que sea seguridad, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya ustedes empiezan a hablar. Y claro, bueno, ¿hay alguien que ya tenga alguna propuesta, algún ejemplo? Sí, yo le voy a decir el mío. Si quiere, para empezar, solo léalo tranquilamente, sin perder el tiempo, y ya después, si ya con reloj en mano, puede ver, ¿sí? Okay, vota por un cambio real, más empleos, mejor educación y un futuro brillante para todos los guatemaltecos. Juntos construyamos un país más fuerte y diferente. Ese me parece de un mensaje de semilla. Pero bueno, muy bien, válido, ¿sí? ¿Cuántas palabras tiene? 25. Ya usted va a ir mejorándolo y si quiere, para que no nos salgamos, que sea 2793, ¿verdad? Okay. Tiene los temas ahí, solo como práctica, pero en la realidad esto puede ampliarse, reducirse y todas las cuestiones, pero muy bien, breve, me pareció bien. ¿Alguien más? Yolic. A ver, Ignacio. A ver cómo pega esto. El tiempo de la reivindicación. Recuperar la USAC. Elegir bajo un régimen democrático a autoridades genuinas. Tener directores y decanos no impuestos por autoridades ilegítimas como actualmente. Es algo grueso y profundo, Miguel. No, mejor que no salga acá, no sea que vaya a perder, no vaya a sacar esa carrera. No, me parece perfecto porque es una propuesta a nivel de la universidad. Creo que refleja su preocupación de lo que pasa. Miren, acuérdense que aquí pues estamos en mercadeo general, pero orientándonos a una propuesta política, pero acuérdense de los niveles políticos, ¿verdad? El nivel de Ignacio es el nivel universitario, la política universitaria. Acuérdense que en la universidad las autoridades eligen de un proceso en teoría democrático, pero en la práctica vemos lo que ha sucedido como tal. Pero me parece muy bien, Ignacio. ¿Alguien más? ¿Qué? Entonces, ¿lo dejo así o me busco otro? Mire, yo no me meto yo quiero dejar esto. Sí, mire, yo no me meto en sus ideas. Yo como profesor acá, sus ideas que van presentando son sus ideas, ¿sí? Yo jamás me voy a decir, mire, no es eso. Yo lo que hago son cuestiones de forma y estilo, ¿verdad? No me voy a meter en el fondo porque de eso se trata en el caso de ustedes, salvo que eso que le dije, ¿verdad? Mire, ahorita la situación de la universidad es que cualquiera que habla ese tipo de pensamiento es perseguido y denunciado, ¿verdad? Vean todos los que están en procesos abiertos por expresar su pensamiento, ¿verdad? Entonces, solo eso, pues no estoy diciendo que no lo diga, pues, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Es lo que necesitamos, pero, pues, debido a la misma problemática, al decir eso, tiene algunas implicaciones en ello. Se lo digo así muy breve, pero no quiere decir que no lo sea, ¿no? Bien, muy bien, Ignacio. ¿Alguien más? Voy a compartir el mío, licenciado. Por favor, Andy, adelante. Dice, unamos esfuerzos por la igualdad social, salarios justos para todos, educación gratuita de calidad y salud universal accesible. Construyamos juntos un futuro equitativo y próspero para la comunidad. Muy bien, excelente. El tiempo más o menos son como 10 segundos y sí están las 27 palabras. Excelente. Sí, mire, en relación al tiempo, eso depende de cómo uno exprese su palabra. Uno puede, así como cuando lee las iniciativas de ley en el Congreso, ¿verdad? Que tiene que hacer las 3 lecturas. Y acuérdese que ser claro, preciso y las cuestiones. Ahorita pues se establece un tiempo, pero en la práctica más vale ser claro y conciso más allá de que se comprenda lo que quiere decir. Lo que escuché me parece, yo lo oigo así espontáneamente y me queda algo, ¿verdad? Comunidad, ¿sí? Construir juntos, ¿verdad? Que son con ideas. Claro, dice, mire, pero eso es su obligación, no a mí, yo voy a votar por usted para que lo construya, pero indudablemente el mensaje es, mire, yo voy a elegir, pero depende también de ustedes, ¿verdad? Y cuando decimos construir, también está llamando al voto, ¿verdad?
mire, queremos construir, construyamos, apóyeme, ¿verdad? Sí, muy interesante, Andy. El enfoque del mensaje es a la igualdad social. A la igualdad social. A la igualdad social. Muy bien. Engloba un montón de subramos, ¿verdad? Sí, solo Congreso de Comunidad ya lo hice para esa visión que usted plantea. También acuérdense a qué público van a dirigirlo, ¿verdad? Ahorita es general, pues, pero ya en la práctica ustedes van a estar en Occidente o en Oriente, ¿verdad? Ahí, con mucho respeto a las compañeras, ese es un discurso machista, ¿verdad? Claro, porque sea machista no quiere decir, yo voy a ser machista como tal, pero hay que respetar, se oye feo respetar la idiosincrasia de machistas, pues, si al contrario, lo que nos vamos es como cambiarlo, pues, ¿verdad? Pero usted está en un proceso de convencimiento a esas personas. Por supuesto que aquí todos los que estamos acá estamos en contra de esa cultura paternalista, todas esas cuestiones, pero si vamos con un enfoque así en contra de eso, al contrario, ¿verdad? Nos van a sacar a patadas ahí. Y entonces, lo que me decía un compañero, el profesor Mario Toro, ¿verdad? Mire, Paquito, ahorita tenemos que decir algunas cosas, no mentir, ¿verdad? Pero cuando tengamos el poder, ahí sí tenemos el poder y ahí hacemos las cuestiones, ¿verdad? Eso es bastante interesante, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Mira, ahorita solo es práctica, pero ya lo vamos a formalizar y pues también lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir desarrollando. Por de pronto, sus ideas, su presentación ahí, pero ya posteriormente ya va a ser en un audio o en un video. Así que también vayan preparándose, ¿verdad? Porque si no les gusta salir en cámaras, aunque yo sé que ustedes son de TikTok, ¿verdad? ¿Sí? Ahí nos vamos a ir también en ese sentido. Bien, ¿alguien más? Andrea, Eugenia. Jonathan. Le voy a leer el mío. Por favor. Es mi deber luchar porque el Estado provea a las familias una educación práctica, técnica y científica, cimentada sobre principios y valores. Garanticemos una generación comprometida, que es la base de toda sociedad desarrollada. Muy bien, Jonathan. Y ahí identifiqué así espontáneamente varias ideas, ¿sí? Varias ideas en esa línea. Excelente. Sí. Bueno, siguiente. Yo creo, mire, si alguien tiene problema, bueno, aquí está Jonathan. Bueno, ya lo he escrito acá en Jonathan, que es mi deber luchar porque el Estado provea, la idea del Estado, ¿verdad? Provea a las familias, el tema de la familia, educación práctica, es decir, una educación facilitadora, con técnica y científica, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Cimentada sobre principios, ¿sí? Y valores, una cuestión ética y moral, que garantizan una generación comprometida, que es la base de toda sociedad desarrollada. Muy bien, ahí hay varias ideas, ¿sí? Ahí hay varias ideas sobre el desarrollo, sobre la sociedad, el papel del Estado, el tema generacional, ¿verdad? Las transiciones que se dan en esa línea. Muy bien, Jonathan. Mire, si alguien tiene problema con el micrófono, lo puede escribir como Jonathan, que claro, Jonathan también lo dijo de manera oral. Senia Rafael Zarat o Eugenia. Iba a decir Francisco José, ese soy yo, ¿verdad? Bueno, yo también les voy a preparar uno para que estemos ahí en manos. Y si Alejandra y Santiago, no sé si están conectados o tienen. Bueno. Buenas noches, licenciado. Sí lo tengo. Solo permítame. Yo lo realicé de la siguiente manera. Con el voto se puede mejorar el presente del país, pues el futuro va a existir construyendo el presente que debe asegurar el bienestar de cada ciudadano y del país. Interesante. Con 29 palabras. Interesante, se oye ahí un juego de palabras, el presente, el futuro y el presente. Interesante. Si puede escribirlo en el chat un poco para que lo tengamos en contexto, sería excelente. Muy bien, licenciado. Sí. Lo otro que también, previo a que lo vayan a grabar, es practicarlo, ¿sí? Siempre practicarlo, pónganse en un espejo, que es la técnica más básica, ¿verdad? Sí.
Y la otra técnica es que con sus amigos o conocidos o familiares expongan, ¿verdad? Porque también ellos la van a ir diciendo, mire, mejor acá. Y acuérdense que también hemos hablado acá de los tipos de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje no verbal, el lenguaje físico, digamos, las cuestiones, la sonrisa, los gestos y todos esos elementos que los vimos así someramente, pero no lo olviden al momento de hablar. Es decir, un mensaje o un discurso tiene, como vimos en las presentaciones, distintas vías de expresarse, ¿verdad? Puede ser que yo con las manos así, ¿no será? O uno tratando cosas así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Muy bien, Isi Alejandra, ¿verdad? Con el voto, ¿sí? Llamando al voto, se puede mejorar el presente del país, el hoy, ¿verdad? ¿Sí? Pues el futuro va a existir construyendo el presente. Es algo muy bastante profundo filosóficamente, porque normalmente uno dice, pensemos en el futuro, pues el futuro lo construimos el día a día. Claro, al mediano, corto y largo plazo. Para ello, pues se trabaja, pero el futuro, ¿qué es? El camino que voy haciendo en este momento, ¿sí? ¿Para dónde quiero ir? Para acá, para allá. Entonces, eso está inerte a su idea, Alejandra. Que debe asegurar el bienestar de cada ciudadano y del país, ¿sí? Muy bien, ahí habla de la ciudadanía propiamente como tales. Bien, ¿hay alguien más que tenga ya su idea desarrollada? Si no, no pasa nada, ¿verdad? Pero a veces lo más difícil en estos procesos es tirarse al agua, como se dice, pues, ¿verdad? Porque aquí no estoy viendo si el mensaje es apropiado, sino que estoy viendo la capacidad que ustedes tengan de escribir algo. Miren, todo esto son sus ideas. El peor error que ustedes pueden hacer es pedirle a San Google o a esas aplicaciones de la inteligencia artificial el mensajito, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no entiende el contexto, ¿sí? Tiene información de Guatemala y todas las cuestiones, pero es información fría. Ahí es donde ustedes entran. Que puedan valerse de una herramienta de esas, perfectamente, pero nunca se desprecien a ustedes. Eso es lo que yo digo. Cuando uno utiliza exclusivamente eso y deja que le saca el chance, lo saca, no lo vamos a negar, pero usted está despreciándose a usted mismo. O sea, usted no lo hablo de una visión crítica, ¿verdad? Ustedes como que no se sienten seguros de sí mismos. Pero mira, ¿cómo no va a estar seguro si usted da quinto año, pues, ¿verdad? Que no se recuerde, bueno, pues eso suele pasar, pero dejar su esperanza en estas nuevas herramientas tecnológicas ya dice mucho en cuanto a capacidad, ¿verdad? Sí, siempre recuerden que una computadora nunca lo va a superar. Claro, haga una suma de no sé cuántas variables, no lo puedo hacer, ¿verdad? Ahí sí utilizo estas herramientas. Bien, para terminar, solo voy a concluir la presentación, que ya son algunos puntitos en este tiempo que me queda, y vayan afinando los que ya tienen su mensaje y los que no lo tienen, vayan ya creándolo como tal, y yo entre hoy y mañana voy a subir la guía de trabajo para que vamos sumando. Bueno, entonces elijan palabras que signifiquen algo. El mensaje debe tener atractivo emocional, ¿sí? Vean esto. Claro, esto es discutible. ¿Es racionalidad o es emoción? ¿Sí? ¿Sí? Yo diría que las dos cosas, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando escuchan una canción, por supuesto en español, o si hablan en inglés, se fijan en la letra, ¿sí? Y yo conozco a mucha gente, oiga la letra, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, también el ritmo y la música, los acompañantes, todas las cuestiones, ¿verdad? Y entonces los sentidos funcionan a través de las emociones, pero también nos deja la cuestión de racionalidad mental, el cerebro, ¿verdad? Ahí está, parece tachado, pero mi opinión es que también tengamos algo de eso. Bueno, no enseñen ni sermoneen, transmiten confianza, cuenten con una historia, repitan, piensen antes de hablar, rechacen los ataques y preguntas capciosas, se vale hacer una pausa y ordenar las ideas. ¿Te acuerdas? No sé, pero revisar las notas, no responder la pregunta, ¿sí? El porcentaje de lo que se hace en EO es más un lenguaje corporal, pero también tenemos el tema de la voz, algo muy importante. Contacto visual, postura, gestos con las manos, sonrían, pero no exageradamente, ¿sí? Claro, conciso, expresivo, contrastante, conectado. Y escriban cómo hablan, ¿sí? Aquí entraríamos al tema de cómo escribir un discurso, pero solo como a manera de introducción, ¿verdad?
el tema de cómo hablan, creen un bosquejo, eviten emplear términos técnicos, sigan la estructura, digan lo que van a decir, luego díganlo, resuman lo que dijeron. Los mensajeros, usar a la persona adecuada para transmitir el mensaje es tan importante como usar las palabras correctas. Y utilicen personas reales con las que se pueden identificar, utilicen personas creíbles, la confianza y la sinceridad son la clave. Y sobre las cuestiones de transmisión, solicitación de votos de puerta en puerta, boletín informativo. Bueno, eso ya son cositas que vamos a ir viendo ya más técnicamente los medios, pero lo vamos a ver a mayor profundidad estos temas. Ahorita solo lo estamos planteando, ¿sí? Y lo del tema de las redes, ya no es Twitter, sino que es X, YouTube y otras cuestiones que veamos. Que hice la promoción y eso. Bien, con esto dice, en conclusión, fijación de metas, emisión de análisis del público, medios impresos, electrónicos, y lo vamos a ir viendo. Bien, mis amigos, como les decía, inicié la clase haciendo una referencia con el tema de los documentos que yo les proporcioné tanto para la comprobación de lectura como para el primer examen parcial de lo que es la CICIC, más o menos como comentando en esa línea. Para el segundo parcial también les adelantaba que va a ser puramente práctico. De hecho, ya vieron una parte del examen que ya sería elaborar esta parte, aparte de la guía de trabajo, solo que en el examen va a tener ya ciertas características y más afines y va a costar 15 puntos. Pero no solo esto, ¿verdad? Van a haber otros aspectos que vamos a estar viendo la otra semana y con ello ya estaríamos hablando para el examen parcial práctico. Van a tener sus días para elaborar y también siempre unos documentos de respaldo técnicos para que puedan tener ese respaldo como tal. Bien, no sé si hay algún comentario, mis amigos, mis amigas. Estoy pendiente de revisar sus comprobaciones de lectura. En estos días lo voy a hacer para que ya vamos sumando su zona. Si alguien tiene algún problema con que quiera revisar su examen o quiera revisar su comprobación de lectura o alguna guía, con todo gusto me avisan y lo podemos revisar. ¿De acuerdo? Y en ese sentido. Ignacio. Shilik, hágame un favor. Fíjese que... no, solo era una pregunta. El ejercicio de hoy, ¿cómo se llama? Lo que presentamos, lo guardamos y ¿qué vamos a hacer después con...? Bueno, mire, ahorita ya tiene la idea. Usted ya tiene la idea. Yo voy a subir una guía de trabajo donde pongo las instrucciones más precisas. Ya lo elaboraron sobre esos parámetros. Y voy a habilitar para que lo suban en una hoja en PDF, por favor, porque en Word no se pueden hacer anotaciones como tales. Pero siempre se las mando por correo. Quien no pueda bajarlo en PDF, yo lo guardo y se lo envío por correo las observaciones que vayan viendo. Y en el caso que se vaya a grabar algo en algún medio estos de audiovisual, entonces me mandan el link, ¿sí? Y lo mandan para que yo lo pueda entrar a verlo y escuchar. Vamos a ir desarrollando estas pequeñas técnicas de grabación y pues afortunadamente los teléfonos tienen buenas cámaras y tienen video y tienen fotos. Entonces sobre esa base vamos a trabajar. Antes que no existía esa tecnología había que comprar una cámara profesional y todas esas cuestiones que quedan, pero con lo de los teléfonos creo que es suficiente mínimamente. Claro, ya a la hora de una campaña no voy a decir con el teléfono voy a tomar las fotos, ¿verdad? Ahí sí ya son herramientas profesionales y técnicas, ¿verdad? Eso sí es claro. Si es un proyecto donde no hay recursos, pues ni modo, pues tendrá que ser con el teléfono. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Muchas gracias, Dick. Miren, solo tengo aquí, si me permiten, en el examen parcial me encontré que alguien subió la guía de trabajo. Entonces, ahorita lo voy a ver para que no haya problema en ese sentido. Y le dije, mire, lo que usted me está subiendo es la guía de trabajo, no el examen parcial. Entonces, ahorita voy a ver quién es para que no se quede sin calificación. Y aquí lo tengo. Si me permiten y con mucho respeto, Marvin y Julián Alejandro Escobar y Bremly Ruby Ábrego. No sé si están conectados, compañeros. Porque yo les puse ahí, les mandé un correo, miren, no me subieron el parcial, sino que me subieron otra cosa y lo que subieron ya es esto, ¿sí? ¿Sí?
Me subieron el plan, pero eso ya lo habían entregado. Dije, esto ya lo leí, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Y en parejas de dos, ¿verdad? Esta guía de trabajo ya fue entregada en su momento, entonces yo les he puesto 0 porque pues algo hay que poner ahí, pero si hubo un error a la subida, por favor, no sé si los conocen mis amigos, que les puedan avisar. No sé, o son de la Creo mañana. que Bremel está aquí conectada ahorita, Lick, me supongo. Ah, bueno, entonces, no sé, Brenly, Ruby. Bueno, tal vez tiene problemas en ello, pero siempre les avisan, por favor. Entonces, Ignacio, yo voy a subir la guía de trabajo para que tengan las instrucciones y el espacio para que lo suban de aquí al fin de semana. No se preocupen en esto. Y son pequeños, mire, no en media hora puede ser la frase, pero no se trata de eso, ¿verdad? Sino que piénsenlo bien. Ya los ejemplos que me plantearon están bien, vayan afinándolos y vayan planchándolos y vayan practicándolos y ya lo suben como tal. Y así va a ser el segundo examen parcial para que sea eminentemente práctico y vayamos contrastando con eso. Bien, sin más, pues les deseo un éxitos en su segunda clase, buen provecho y anticipadamente un buen fin de semana que ya se está acercándose, ¿verdad? Gracias a Dios y va pasándola ahí. Pásenla bien, compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, Buenas noches.